donde habíamos quedado la última vez. Capítulo número 2. Versículo número 15. Más o menos por allá habíamos quedado. Entonces estamos hablando la vez pasada de el jardín, ¿cierto? El jardín ubicado en el lugar llamado Edén. Y habíamos dicho la ubicación del árbol de la vida, que está ubicado en el medio, y el árbol del conocimiento del bien y del mal, el cual no da su ubicación, simplemente dice que estaba en el huerto, pero no especifica en dónde estaba. También vimos que una cosa es crear, cuando dice que varón y hembra los creó, y otra cosa es hacer formar, ¿no? Cuando dice que formó a Adán del polvo de la tierra. O sea, ya había creado las dos esencias, femenina y masculina, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Lo que había quedado para leer por las casas, ¿sí? Es que él crea las dos esencias, masculinas y femeninas, y luego sí hace la forma humana, esta forma, con extremidades, todo lo que nosotros conocemos, y allí mete una de esas esencias llamadas Adán, ¿sí? No como tal esa historia que nos cuenta el judaísmo, que era un ser que tenía 4 brazos y 4 piernas. No lo llevemos tampoco a ese punto, porque aquí no dice eso en ningún lado. Eva claramente no existía, existía solamente Adán. Y luego entonces el Eterno toma un trozo de carne de Adán, exactamente de su costado, no una de sus costillas, sino tomó carne de su costado, no una de sus costillas, y allí elaboró la forma humana de una mujer y metió en esa forma humana el alma llamada Eva, Java. Sí, recordemos también lo que dijimos la vez pasada, ¿no? Que la palabra o el nombre Eva no es como tal Eva, sino Java, y que ese nombre lo coloca es Adán, no lo coloca Dios. ¿Por qué lo colocó Adán? Porque Dios le dio la orden a Adán que le colocara nombre a todas las criaturas, ¿sí? Yo imagino también que él le tuvo que haber puesto nombre a las plantas en ese momento y a todos los seres. Ahora recientemente han clasificado los microbios como parte de otro género, ¿no? Otro reino. Sí. Los protistas y los móneras, ¿sí? Pero esos son animales. Realmente una bacteria tiene el comportamiento propio de un animal, ¿sí? Sergio, y también le puso nombre a las estrellas, las soleras, ¿no? Uy, eso sí no lo sé. Porque me parece que en Job hay un pasaje que dice, Dios le pregunta a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo colocaba la osa mayor? Si Dios la llama osa mayor es porque parece ser que él la nombró así. Pero es una buena pregunta, ¿quién le colocó los nombres a eso, no? De todas maneras, ahí se da uno cuenta que todo lo que está en el cielo pues también habla acerca de Dios, obvio, todo. Como todo en este planeta, los animales, todo habla de Dios. Y bueno, entonces retomemos el tema que estamos hablando, y es lo de Adán, ¿sí? Entonces él le colocó el nombre a Eva, y obviamente el de todos los animales, todas las criaturas que están en esta creación. ¿Me hago entender hasta ahí? ¿Sí? ¿Qué más había mencionado? Lo del río, ¿cierto? Que no es un río, sino que no son 4 ríos, sino que es un río que se parte en 4 brazos y cada brazo tiene un nombre. Uno es, aquí los tengo, esperen a ver, Pisón, Gijón, Hiddekel y Éufrates. Son esos 4 ríos que veíamos entonces la vez pasada, que si es un lugar terrenal, Edén, o si es un lugar celestial. Pero entonces miren que ahora se va a complicar un poquito más. Entonces yo no voy a leer todo lo de la transgresión de Adán y Eva, porque pues, no tendría sentido, porque ya lo leímos alguna vez. Pero sí quiero que leamos el final, cuando ya después de que han consumido el fruto del árbol prohibido, que es el fruto del conocimiento del bien y del mal. No es el fruto del bien y del mal, no, es el árbol del conocimiento. Del conocimiento. ¿Sí? Ahora, obviamente si Dios creó las dos esencias, porque todo en el mundo es, casi todo, ¿no? Dualidad, día y noche, hombre y mujer, verdad y mentira, justicia e injusticia, ¿sí? Si Dios creó esa dualidad hombre-mujer, no hay absolutamente nada que la pueda romper, ¿sí? Curioso que la gente dice una frase supremamente tonta, y es
nosotros debemos aceptar a la gente como es. O sea, si es travesti debemos aceptarlo, pero ¿por qué él, si es hombre, no se acepta como hombre? O si es mujer, ¿por qué no se acepta como mujer? ¿Sí? Es que cada quien puede amar o querer a quien quiera. Sí y no. Más no. ¿Por qué? Porque está hablando de amor en términos de deseo sexual. ¿Sí? O sea, están diciendo yo puedo tener relaciones sexuales con quien yo quiera, pero amar es otra cosa. Según la Torá, que es el libro que nosotros creemos y defendemos, obviamente dice que amor, ¿qué es? El cumplimiento de la Torá. Y la Torá acusa constantemente a los homosexuales. Constantemente. Eso no hay ni uno ni dos versículos, porque son más de 13. Y si nos extendemos al Nuevo Testamento son un montón más. ¿Sí? Entonces, si Dios creó esas dos esencias son incorruptibles, no se pueden romper. Hay esencia masculina, esencia femenina. Si yo en algún tramo de mi vida, ¿verdad?, llegué a creer o llegué a sentir, digámoslo así, una alteración en esa esencia, ya sea el homosexualismo, el lesbianismo, el bisexualismo, son tantos, ¿no?, que ya no caben en el LGBTI, son 117 tipos de sexualidad que hay a hoy reconocidos. ¿Sí? Pues digamos, dentro de sus locuras, ¿no? Entonces dicen, ¿cómo es? Dicen, el aborto tiene que ser, ¿cómo lo denominan? Legal, ¿cierto? Y están las fotos de los fetos de 13 semanas y son ya criaturas que tienen forma humana. Es que uno no puede decir que no tienen forma humana, no tienen forma humana ya. ¿Sí? Y eso es un ser humano, femenino o masculino. ¿Sí? Incluso la gente que nace con esa deformidad física, porque esa es una deformidad física, hermafrodita, ellos tienen una sexualidad definida, que a su sexualidad se le añadió el otro órgano por cuestiones genéticas, listo, vale, pero internamente ellos son o hombres o mujeres, no pueden ser una mezcla de los dos, porque entonces caeríamos que Dios no creó esencia, sino que comenzó a mandar almas a la loca, y que como las manda a la loca, yo pude haber sido metido en un cuerpo de mujer, o un alma de mujer puede haber sido metido en un cuerpo de hombre. No, eso es una locura, porque también diríamos que entonces Dios no actúa con orden, sino que Dios se equivoca. ¿Para qué Dios va a meter el alma de una mujer en el cuerpo de un hombre? ¿Para qué? O sea, ¿para qué? ¿Con qué objetivo? No lo va a hacer. ¿Sí? Obviamente no lo va a hacer. Entonces, si en algún momento yo he sentido en mi existencia algún tipo de deformidad en esas dos esencias, yo debo pedirle rápidamente al Eterno que corrija eso en mi corazón, porque el libro de Romanos dice que encendidos en lascivia, ahí no dice amor, dice lascivia, o sea, en deseo sexual. Los hombres tuvieron relaciones sexuales con los hombres, las mujeres con las mujeres, y dice, y para ellos esto es normal. ¿Por qué? Porque tienen la mente cauterizada. Y dice, más adelante dice, en el capítulo 1 también, versículo como 18, dice, he aquí estos recibirán la retribución en su propio cuerpo. ¿Qué retribuciones acarrea practicar el homosexualismo o el lesbianismo? ¿Sí? Enfermedades, de pronto, antes que se mueven en un ámbito, digamos, de medicina y eso, ¿sí o no? Esa población o ese grupo de personas, ¿de qué suelen sufrir más? Enfermedades venéreas. Enfermedades venéreas, ¿no? O sea que no es algo que nos estemos inventando, es real. Incluso personajes famosos que fueron homosexuales murieron de enfermedades venéreas. Freddie Mercury, el cantante de Queen, murió de SIDA, ¿no? Y años después muere también su pareja. Eso no es algo que se invente la gente, eso es real. Sí, es real. ¿Y cómo creen ustedes que Dios califica ese tipo de movimientos? Como blasfemia. Disculpen, no es blasfemia es otra cosa. Inmundicia. ¿Sí? Inmundicia. Incluso ellos mismos reconocen que es la población con más promiscuidad que existe, más que los heterosexuales. Sí. Ellos mismos lo reconocen. Sí. Ajá. Sí, entonces esos estudios son claros y las cifras son claras, ¿sí o no? Y eso no podemos negarlo. Y como eso ahora es una moda, ¿no? Ser lesbiana, ser gay, eso es una moda ahora, entonces
pues todo el mundo lo hace y lo considera normal y no es normal. ¿Cómo lo vamos a considerar algo normal? ¿Sí? No es algo normal. Retomemos. Entonces, mirando ahí de rapidez el libro de Romanos, me acordé que ahí también dice que las personas a las que una vez se les reveló la verdad y decidieron u optaron por ignorar la verdad, o sea, el conocimiento de la Torá, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Ahí lo dice, ¿cierto? Romanos capítulo 1, miremoslo un segundo, porque si hay algo que me causa muchísima curiosidad, y es que esos movimientos cada vez ganan más adeptos, y se volvió a dar una religión. No sé si ustedes vieron por allá, no sé en qué país, creo que fue en Argentina, las marchas que hubo para promover el aborto. Ah, sí. Sí, y casi todos los participantes eran lesbianas. Eso era, o sea, es algo increíble. En España Sí. hay iglesias cristianas LGTBI Pero- y a la entrada te dan condones. Peor aún, hay sinagogas de judíos, entre comillas judíos, ¿no? Homosexuales. ¿Sí? ¿Usted me dijo en Argentina? Estados Unidos. En Estados Unidos, ¿sí? Yo les pregunté, ¿ellos son Y judíos? Argentina también, En hicieron un Argentina. matrimonio. Sí, un matrimonio Pero- homosexual. Y eso cada día va a ser peor, porque en la época de Noé, que es la época en la que vamos a entrar, creería yo que en 2 clases, por ahí, por mucho, sí, la época en la que vamos a entrar es eso mismo. Y en eso vamos a hacer harto énfasis en la época de Noé, y es que una de las causas de la destrucción del mundo prenoádico es eso, la homosexualidad. Y una de las causas de la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿qué es? La homosexualidad. La perversidad sexual. La perversidad sexual, en todo su máximo nivel, ¿sí o no? Perversidad sexual que va desde lo que estamos diciendo, el homosexualismo, esa es una, ¿sí o no? Porque hay otras. Por ejemplo, las orgías. ¿Qué otra? Que aquí en Colombia eso es, en Cartagena eso es el pan nuestro de cada día. No nos puede sorprender. Prostitución a menores. Bueno, la pedofilia, ¿qué otro? La zoofilia, ¿sí o no? Que en el mundo antiguo eso era practicado todos los días, por eso Dios también exterminó a los animales. No por culpa de los animales, o pues yo no, como no, es complejo saber qué inclinación tiene un animal, pero también los exterminó, o sea, estaban contaminados, no por los animales, sino por el ser humano y por los gigantes. La relación entre el ser humano con perro, burro, no sé si eso sea un mito, sea Los cruces Sí, es real, es real. De pronto no, discúlpame, de pronto no al nivel que lo ponen aquí, pero sí es real, sí sucede. Dime ahora sí, los cruces ¿qué? Genéticos, ¿sí? Cruces genéticos también. entre hombre y burro. Entonces, bueno, miremos un momento eso, ¿vale? Romanos 1. Disculpen, Romanos 1:18, puede ser. No, 1:21. Romanos 1:21, póngale cuidado. Entonces, Dios crea las dos esencias. Las dos esencias son incorruptibles. ¿Sí? No se pueden romper, no se pueden quebrar. ¿Sí? Y hoy en día es muy común que por X o Y motivo también se termine apoyando ese tipo de grupos o movimientos. Eso está mal. Bueno, 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Ellos llegaron a tener conocimiento de las cosas espirituales. Dime. Pero, un ejemplo, digamos que es común ya que uno conozca a mucha gente que tiene esa clase de inclinación. Sí. ¿No? Pues el hecho de que yo no lo comparta no quiere decir que pues no lo va a saludar. Ah, no, es diferente. Diferente porque pues uno trata más con gente no creyente que con creyente. Y básicamente es casi lo mismo. Casi lo mismo. Pero si tú de das una manera disposición. cauta. Sí, claro. Debería. Sí, uno sí Pero tiene es que... Una cosa es aceptarlo y otra cosa es pues tolerarlo porque uno Ese ya tampoco bache. puede ser. Ajá. Sí, claro. Pero no en el sentido de aceptar que está bien, sino pues que uno debe aceptar igual que esa es una realidad no ajena a uno. Sí, y cada vez ataca más a los jóvenes, ¿no? Entre más jóvenes ahora hay como mayor brote de eso, ¿no? Y ese es un La problema... mayoría de los, digamos, los gays, no Sí. decirlo así, hombres mayores buscan chicos muy jóvenes. Sí, Entonces los están, digamos, que años desde muy jóvenes. sí, es cierto, es totalmente cierto. Pero la gente piensa que no, que eso es un juego, que eso no es real. Sí, que ser homosexual o ser lesbiana eso hace parte de la cotidianidad, ¿no? Como Dios no lo ve así. Hay padres que Sí. que lo aceptan. Y hay padres que lo aceptan. Sí, bueno, sigamos, 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos
y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron ¿qué? Necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza e imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Sí? Cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, o sea, relaciones sexuales que no se deberían tener. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos. Hombres con hombres, lo llama vergonzoso. Eso no es motivo de orgullo. Sí, hay gente que dice soy gay y estoy orgulloso de eso, no, eso es ridículo. Ahora, de ahí a que Dios lo restaure, pues yo creo que Dios puede restaurar a todo el mundo. ¿Sí o no? A todo el mundo. Pero eso no quiere decir que lo vaya a hacer ya. Como lo de Garavito, vamos a poner ese ejemplo ridículo. Él dice que él es cristiano, y por ahí salen videos con la Biblia y enseñando y tal. Bueno, ¿ustedes creen que Dios lo puede restaurar? Claro que sí, Dios lo puede restaurar, pero eso implica que no pague cárcel. Tiene que pagar los años que por los delitos que cometió, que debería ser cadena perpetua. E incluso pena de muerte, incluso pena de muerte. Incluso no, es Sí. pena de muerte. No digo, según la Constitución colombiana, no. Si lo restauró realmente, tendría que tener en su corazón la reflexión de que él debe pagar por lo que hizo, ¿no? Sí, y no pagar materialmente, porque va a pagar materialmente ahí? No. No hay absolutamente nada que pagar ahí. Todo sería, ahí sí aplicaría lo que dice más adelante, no, por ojo, diente por diente. Una vaina así simbólica. Sigamos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres, creo que ya lo había leído, sí, hombres con hombres, y recibieron en sí mismo, ahí está, recibieron en sí mismos, si en el versículo 27 al final, recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. O sea que ¿cómo denomina Dios a la homosexualidad y ese tipo de cosas? Extravío. Es un extravío. Y lo que yo les decía, la Organización Mundial de la Salud, hasta el año 2005 consideró el homosexualismo como una enfermedad mental. Sí. Y a mí me causa mucha impresión el caso de un cantante bailarín, ese Nerú. Ese man era gay. Y bueno, él dice que se convirtió cristiano y ahora sale por ahí vestido de traje de paño ya totalmente masculino. ¿Sí? Y yo digo, si ese man que era totalmente gay pudo tener ese cambio en una iglesia cristiana, yo estoy seguro que Dios lo tocó, porque eso no se quita por sí solo. Él lo puede hacer con cualquiera también. Pero si ven cómo se le quitó el extravío, ese es un extravío. Es un extravío. ¿Y qué genera aparte de enfermedades venéreas? No sé si de pronto Andrés conozca más de eso, aparte de eso, aparte de enfermedades venéreas. ¿O cuál es la enfermedad venérea más común en ese tipo de población? ¿El SIDA? Sífilis, ¿no? La gonorrea. La más común es el SIDA, pero pues dan otras. ¿Qué no sé decir Andrés? En la mujer. No, que también suelen traer problemas psicológicos. Problemas psicológicos. Sí, es que eso es un trauma, eso es un problema psicológico. Sí. ¿Sergio, eso puede ser genético, no? Uy, no. O sea, digamos, no genético, la palabra no es genética, sino que digamos como una maldición de generación. Puede ser que familias enteras estén afectadas por eso. Un ejemplo. Pues no es una ley. Uno de la familia salga con esa tendencia. Sí, no es una ley, pero puede pasar. Sí, puede pasar. Y eso es como todo, ¿no? El alcoholismo, todo eso pues no es genético, pero sí puede llegar a pasar. Maldición. Sí, digámosle así, maldición Pero es que lo generacional. generacional también puede ser espiritual. Sí, sí es cierto. Atadura espiritual. De hecho, si ustedes se ponen a pensar, sus padres, nuestros padres, ¿cierto? Realmente las almas de ellos no pueden ser padres de nosotros, porque el creador de todos es Dios. ¿Sí me van a entender? O sea, nuestros padres involucran su mano en la formación del cuerpo de nosotros, pero nuestras almas no tienen papá ni mamá. Pero pónganse a pregúntense por qué Dios los coloca en determinadas familias. O sea, por qué el alma de su papá es su papá, por qué esa alma no puede haber sido colocado como hijo suyo. ¿Sí me van a entender? Son preguntas
porque el alma no tiene papá ni mamá, es el Padre eterno y ya. Es porque Dios establece como ese orden. Es complejo llegar a la conclusión y realmente no, yo no puedo llegar a la conclusión, sí, pero algo que muchos le preguntan a mi papá es ¿por qué en ciertas familias, en una familia que conocemos por ahí, por qué los coloca todos juntos, cierto? Y todos han sido asesinados de manera violenta. Sí, todos, son como 7 y ya van como 5 de manera violenta. Porque Dios determinó colocarlo así, pues sí, yo sé que eso es lo que Dios quiere, Dios lo permite, todo eso es válido, pero tiene que haber una explicación más de fondo. Obviamente, probablemente nunca la conozcamos, yo lo creo así, pero tiene que haber una razón de fondo, ¿sí? Pero entonces, bueno, volvamos acá, y es el tema de los homosexuales y eso. ¿Qué otra parte del mundo practicaba muchísimo la homosexualidad y como la lascivia? Atenas, ¿cierto? Grecia, toda Grecia, Pompeya, ¿no? Una ciudad que quedó convertida en cenizas, ¿no? Sí, entonces esos lugares, y obviamente el lugar más conocido pues en la Biblia, ¿no? Es Sodoma y Gomorra, y pues la época pre-noádica. Pero bueno, volvamos entonces a lo del árbol y el tema que estamos hablando, sino que me causa mucha curiosidad que la gente en estos días quiere ir en contra de las dos, ¿cómo decirlo? Cosas elementales. No, eso te lo dije ahorita, esencias, ¿sí, no? Las dos esencias que Dios creó, femenino y masculino. Dios creó eso así, y ¿cómo hace uno para romperlo? O para pasarse por encima de eso, no se puede. No se puede. ¿Sí? Como si yo se hubiera equivocado, un ejemplo. Sí, lo que yo decía. Yo quisiera ser mujer. Sí. Se equivocó conmigo. Y peor aún, pónganse a pensar. Sí. No, y peor aún, pónganse a pensar que realmente ellos no pueden, de hombre a mujer, o sea, no se pueden hacer ese tránsito, entre comillas, porque aún así, con operación y todo, no va a menstruar. ¿Sí? Entonces, no, eso no es una mujer. ¿Cierto? Exacto. Entonces, esa transición de hombre a mujer o de mujer a hombre necesita obligatoriamente un doctor que los opere. Entonces, si no existieran esos avances médicos, ¿a qué queda reducido entonces la homosexualidad? A un problema mental. Y uno que le diría, eso no se puede hacer porque no hay la medicina para hacerlo. Es decir, usted prácticamente es un demente. ¿Se han visto la gente que se coloca cachos? ¿Se han visto los programas, ¿sí o no? Que se mandan a tatuar todos y que quieren ser vampiros, diablos, demonios, un poco de pendejada, ¿sí o no? Porque a eso sí le dicen problema mental. Si es lo mismo, ¿no? Operarse y creerse otra cosa. Pero en la antigüedad, ¿cómo se clasificaban esas personas? Depende de la sociedad en que lo mires. Había sociedades que eran estrictamente anti-homosexuales. Por ejemplo, los indios acá, ellos eran supremamente anti-homosexuales, decapitaban a los homosexuales, los indios de acá. Pero si tú lo miras en una cultura como la que nos mencionaban Ayuris, como Atenas, allá eso era prácticamente un privilegio ser homosexual. Hay una ciudad solo para los homosexuales y un ejército solo para los homosexuales. ¿Cómo se llamaban? Los efebos. ¿Y había una isla para las lesbianas? La isla de Lesbos. Lesbos. Ujú. Lesbos, porque Lesbos. de ahí viene la palabra lesbiana. Sí. Lesbiana viene de Lesbos, que eso fue cuando hubo una guerra para proteger a Amazonas. las mujeres, las llevaron allá a esa isla, pero pues a falta de, no sé, entre ellas como dijeron que ya no había más hombres, pues pusieron una con una y otra con la otra. Y el ejército sí, de hecho los grandes generales en la antigua Grecia y en la antigua Roma tenían un ejército y le colocaban a los grandes rangos y llevaban los hombres que fueran más simpáticos, los efebos, para que se cuidaran uno con los otros. Y ellos eran los que complacían a los generales. Y eran como, por decirlo así, su círculo de seguridad eran esos tipos, pero Sí. eran también sus parejas. Entonces, como te digo, depende mucho de la cultura donde tú la mires. Si tú la miras, por ejemplo, en la cultura hebrea, pues tú sabes que de fondo hay una Torá que lo prohíbe. Pero si tú vas y miras por allá en Segunda de Reyes, capítulo 17, dice que la casa de Judá practicaba homosexualismo. Y que Dios por eso decidió mandar también a los babilónicos. Porque los mismos judíos, hermanos de nosotros, ¿sí o no?, llegaron a caer en esa práctica. Y dice, el pecado de Judá es el homosexualismo y el de la casa de Israel, ¿cuál es? La idolatría. Ambos son escandalosos porque tener un ídolo eso también es un escándalo. Pues en la Torá, ¿no? Aquí en Colombia eso es... Se va a jugar Colombia el martes y han mostrado videos en Barranquilla ya de gente bailando y disfrazada del pibe, pero si es el martes, ¿por qué desde hoy están disfrazados como el pibe? Digo, ¿estoy diciendo mentiras? ¿No salen hasta los perritos disfrazados? ¿Sí o no? Ahí bailando y eso. Pues sí, muy chistoso para el ojo, pero si se ponen a pensar puede ser hasta un problema psicológico también disfrazar a un perro. ¿Sí o no? Es extraño. En fin. Entonces miren, caer en sueño profundo, dijo esta hora hueso de mis huesos, ya íbamos a leer por acá atrás, ya. Entonces estamos en 3, Génesis capítulo número 3.
14, 3:14. Génesis 3:14. Entonces, es un problema ahí y es algo mental, psicológico. Pues repito lo que le decía, por ejemplo, hay otra cultura que era muy abierta a eso del homosexualismo y es la cultura de los babilónicos. Ellos practicaban, pues yo no sé si abiertamente, pero apoyaban ese movimiento. O sea, no era para ellos algo extraño. Pero ustedes van y miran el antiguo Egipto y los egipcios no era tan común eso. Ellos no practicaban tan acérrimamente como los griegos el homosexualismo. Hay un emperador romano que se llama Calígula, no sé si ustedes sepan sí, no sé quién tanto por la película, porque la película es un poco exagerada también, ¿sí? Pero es real que él nombró como primer ministro a un caballo. Eso es real. ¿En serio? El primer ministro de Calígula era un caballo. Y el caballo tenía silla en el, pues, digamos, en el donde tomaba las decisiones. Pero si lo de la zoofilia empezó con Catalina la Grande. Sí, entonces, miren, el tipo estaba tan loco que él tenía relaciones sexuales con hombres y con mujeres y él decía que a él no había ningún dios que lo juzgara por eso, porque él era un artista, porque el sexo para él era arte. Sí, eso lo siguen diciendo hoy en día la gente que se cree artista, ¿o no es así? 14. Y el Eterno dijo a la serpiente, ojo, 3:14, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Bueno, esos pasajes hay muchos comentarios, ya que también se meten, que estamos hablando de sexualidad en la parte sexual, ¿cierto? Entonces dicen algunos comentarios, por ejemplo, que eso del deseo será para tu marido, que la mujer en cuanto al deseo sexual es mucho más complicado que un hombre, también que él se enseñoreará de ti por determinadas cosas de las relaciones sexuales, también cuando dice que multiplicaré en gran manera los dolores de tu parto y de tus preñeces, porque dice aumentaré, es porque ya había tenido, o al parecer había tenido ya, digamos, hijos, partos, o un parto al menos, y por eso dice aumentaré, porque no le puedes ir a aumentar con algo que ya no ha sentido, ¿sí? Sin embargo, no nos vamos a quedar ahí. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo, volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Ese versículo ahí parece también un comentario, o sea, no se cuadra a lo que viene narrando, ¿sí? Y el eterno Dios dijo al hombre y a su mujer, y el eterno Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Con qué se habían vestido ellos? Con las hojas de higuera, creo que dice, o de higo. Dice higuera, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, versículo número 7. Y dijo el eterno Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó el Eterno del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue formado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Ya lo hemos visto que esa espada encendida obviamente es un ser que está hecho de fuego, ¿no? Por ahí en el libro de Isaías dice que Dios hace a sus mensajeros rayos y a otros los hace fuego. Dios hace a sus ángeles rayos y a otros fuego. ¿Qué más vemos así de extraño ahí? Pues extraño ahí lo del árbol de la vida. Dice, no sea que el hombre, dice el 25, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Eso ha sido siempre un debate, porque hay algunos que están con la postura que no recuerdo quién fue que la semana pasada lo dijo, no recuerdo si fue Gonzalo, no me acuerdo, que parece ser que ellos nunca habían consumido el árbol de la vida.
porque ahí dice, no sea que alargando la mano tome, o sea, como que si nunca hubiera tomado. Esa es una postura. La otra postura dice que ellos comían a diario el árbol de la vida porque eso era lo que les mantenía la vida, y que al quitarles el árbol de la vida empezaron a envejecer, y obviamente ahí empiezan entonces a morir. Esa es otra postura. No recuerdo más en este momento, pero había una tercera. De todas formas, vimos la vez pasada que el árbol de la vida aparece también en el libro Apocalipsis. Ese que está colocado en medio de la Nueva Jerusalén y que hay un río que lo baña por debajo. Si ahora, ¿para qué Dios deja el árbol de la vida? Si se supone que ya estamos en un nuevo cuerpo, con vida entre comillas eterna, ¿sí? Entonces, ¿para qué el árbol de la vida? ¿Dónde estará el árbol de la vida en este momento? ¿Qué opinan o qué han leído ustedes de eso? ¿Qué opinan ustedes de eso? El árbol de la vida, ¿dónde podrá estar? Y es uno solo, ¿no? No es como varios manzanos, perdón, sí, o varios limonares, no, es uno solo, el árbol de la vida. Y en el libro de Apocalipsis lo describe un poquito más el árbol. ¿Se acuerdan que dice que cada mes cambia su fruto? ¿Se acuerdan de eso? Y que las hojas, no el fruto, las hojas se utilizaban para la sanidad espiritual, por supuesto, de las naciones. O sea, es un árbol que está dotado de una capacidad sobrenatural. Aquí no hay ningún árbol que cure el espíritu, por más de que los indios nos quieran vender esa carretilla. ¿Sí? Eso no, que cómo va a curar el alma. El único que puede curar el alma es el Eterno. Eso no se cura ni con psicólogos, ni con pedagogos, no se cura con nada de eso, se cura es con el toque del Eterno. De resto, usted puede ir toda la vida al psicólogo, al psiquiatra si quiere, y no se va a lograr curar si Dios no lo cura. ¿Sí? Lo mismo las consejerías o las cosas del ámbito, digamos así, creyente. Yo le puedo dar muchos consejos a una persona, pero si la persona no es tocada por Dios, no va a cambiar su vida. Eso sí hay que tenerlo supremamente claro. ¿Cómo será la barrera que crea Dios, que en las mismas cajetillas de cigarrillo colocan las consecuencias de fumar? ¿Sí lo han podido observar por ahí? Y de todas formas la gente lo fuma y lo toma en forma de chiste. No, eso no es un chiste. Eso no es un chiste, terminar ahí así como dice la imagen. Pero imagínense entonces el bloqueo que le tiene Dios, que los entregó a esas pasiones que la gente ni se da cuenta. Entonces volvamos al árbol de la vida. ¿Qué con el árbol de la vida? ¿Qué ven ustedes curioso ahí? ¿Qué es un querubín, por ejemplo? ¿Cuántos tipos de ángeles hay? Como yo les dije al puro principio de esta clase de 3, 4 años, esta no es una clase pues, de teología, porque no tendría sentido, porque son temas que ya en teoría hemos visto casi todos. Pero sí es una clase de historia, pero quiero hacer énfasis en esos puntillos para pasar a lo de Caín y Abel. ¿Qué es un querubín? Es el primer punto. Segundo, ¿qué pasó con el árbol de la vida? Y tercero, ¿qué pasó con el árbol de la vida y con el huerto que está ubicado en Edén? Existe hoy en día, que fue lo que dejamos como abierto la vez pasada, ¿vale? Entonces, primero que todo, ¿qué pudo haber pasado? Igual hoy no es el final de este tema. En la otra clase tratamos de resolver las preguntas. ¿Qué dice de pronto ahí acerca de eso? Del árbol de la vida, o sí. ¿Qué pudo haber pasado con el árbol de la vida? La primera. La segunda es ¿qué pudo haber pasado con el huerto? ¿Sí o no? Y la tercera es ¿qué es un querubín? ¿Quién más era un querubín? Satanás, ¿no? Satanás. O querubín grande. ¿Sí? ¿Cuántos tipos de ángeles conocidos? ¿Sí o no? 10. Digo conocidos porque uno no sabe allá arriba qué puede haber, ¿no? Seres que no. Dice cosas que ojo no vio, ni oído escuchó. Y dice, si yo les contara lo que viene en el tercer cielo, dice Pablo, ¿no? No hay palabras para expresarlo. Entonces vamos a decir que son 10 conocidos. Y bueno, ¿y los querubines entonces qué son? Pues es un tipo de ángel, ¿sí o no? Es un tipo de ángel. Parece que es de alto rango, porque Satanás no organiza una rebelión si no fuera de alto rango. Si él fuera un ángel común y corriente, digámoslo así, no organiza una rebelión porque no tiene el poder para hacerlo. Sí. Yo no dice a los demás alto rango, porque eso de los rangos sí queda muy abierto al debate. En el catolicismo, mientras que buscan lo del árbol de la vida, ¿sí? En el catolicismo, ¿cómo puede ser
cómo está organizado en el catolicismo, cristianismo, ¿verdad? La cuestión de los ángeles. Pues están los arcángeles, ¿no? En el catolicismo, ¿cierto? Sí, los arcángeles. Arcángeles, ¿tú te acuerdas? ¿O sabes bien? Pero es que los querubines siempre los han pintado de los niños. Sí, son chiquiticos. ¿Sí o no? Y Cupido es un querubín. Sí. Aquí póngale que aquí dice el comentario, dice que Escuchemos el comentario, miren. los querubines son ángeles, en este caso ángeles de destrucción. En este caso, En este o sea, en ese contexto. Ujú. Vea pues. Ángeles de destrucción. Yo les pregunto, ¿hay un ángel encargado de la muerte? Sí. Sí. Pero ¿quién controla la vida y la muerte? Que él envíe a alguien a matar, porque esa es la palabra, es diferente. Pero la vida y la muerte, ¿quién la controla? El Eterno. ¿Sí? ¿Quién se enfrentó, por ejemplo, la muerte de Yeshua? ¿Quién determinó la muerte de Yeshua? El Padre Eterno. Porque si ustedes se ponen a mirar realmente, si Yeshua hubiera querido, se baja de la cruz. ¿O no? Dice, yo puedo pedir 12 legiones de ángeles. ¿Se pudo haber bajado? Sin ningún problema. Es más, lo van a capturar. Si él hubiera podido haber dicho cualquier cosa y ya todos caen muertos. Y no pasó eso, no lo iban a capturar. Dice que todos se cayeron. ¿Se acuerdan eso? Dice que se reincorporaron y dijeron ¿qué pasó? Y entonces Yeshua dice, aquí estoy. Sí, es un pasaje muy extraño. Creo que solamente está en el libro de Marcos, me parece. Y es bastante raro porque entonces Yeshua no tenía por qué haber muerto así. O sea, él lo hizo voluntariamente. Lo que aún engrandece su labor aquí en la tierra. Y lo coloca como el más grande de todos. Dice, aquel que voluntariamente, yo voluntariamente entrego mi vida. Y yo voluntariamente, ¿qué? La tomo. ¿Sí me hago entender? Eso engrandece la labor de Yeshua. Ahora, si a nosotros nos da temor, que es normal, yo considero que es normal, un demonio, nos da temor una sombra, que las sombras no aparecen de la nada, eso es un demonio. Si no es un muerto, no, es un demonio. Si nos da temor eso, ¿se imaginan cuánto temor le debe causar a un demonio un ser como Yeshua? Por eso dicen, en Santiago 1.8 creo que dice, he aquí los demonios también creen y ¿qué? Tiemblan. ¿Sí? Tiemblan. A Yeshua conozco, dice que el demonio temblaba. Sí, del miedo. Los del demonio Gadareno. Si un ser, también, ¿cierto? También se puso como medio tembloroso. Y si un ser espiritual le tiene miedo a Yeshua, ¿por qué los seres humanos no? Yo les decía la vez pasada en la clase de jóvenes, decía, todos los seres de la creación le tienen miedo a Dios, excepto uno, el ser humano. ¿Sí o no? Es extraño. Es extraño, pero así es. Todos los seres de la creación le tienen miedo a Dios, excepto los seres humanos. Y peor aún, a veces los seres humanos se creen Dios. Es muy común. Bueno, ahora sí que hemos encontrado. Del árbol de la vida. ¿Sí que más encontraste ahí? ¿Eso es que Apocalipsis? Tengo un Apocalipsis 1 que está, lo leo todo, que está en medio del paraíso de Dios. Léelo. Así lo pone paraíso de Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y hay otro que dice, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, Ese era. Sí. estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Si establece que cada mes daba su fruto, quiere decir que en el milenio y posterior al milenio se va a seguir manejando una especie de calendario. Yo no digo que el mismo calendario que acá, pero va a haber una especie de calendario, porque dice cada mes, y yo como mido los meses sin un calendario. Pero eso también Sí. 12 meses. Dice 12, ¿no? Y cada mes va a dar fruto. Sí, O sea, 12. en- Después las tribus. Pero, y si lo pensamos también de otra forma, eso también yo podría utilizar ese versículo para decir, miren la importancia del rojo Desh. Tanto que aún después en el milenio se siguen guiando por cambios de meses. O sea, cada cambio de mes allá dice que marca el florecimiento de un nuevo fruto. Quiere decir que cada rojo Desh es el final de un espacio y empieza otro, digamos en ese contexto, ¿vale? Para darle relevancia también al rojo Desh. Entonces, ¿qué es un querubín? ¿O de qué estamos mirando, perdón? ¿Qué significa la palabra querubín, primero que todo? Habla un poquito más duro que no. La imagen de un querubín no fue tomado, digamos, de cuando hicieron el propiciatorio, que eran los que uno se les pone al acceso. Sí. O sea,
Me imagino que sí son, ¿no? Y colocará sobre el arca de la alianza 2 querubines tallados, labrados, ¿no? Labrados o tallados, bueno, labrados, ¿cierto? ¿Y qué forma tienen? Igualmente, seres con alas. Seres con alas, pero, o sea, la forma me refiero, la forma de su cuerpo. O sea, parece que tienen como una forma o a semejanza de hombre, pero tienen 2 alas enormes. Que ya vimos la vez pasada que las alas realmente no son como las ponen en los dibujos de internet, que son como pequeñitas. No, son unas alas que tapaban todo el propiciatorio, toda la tapa. Y tiempo después se cambia el propiciatorio porque ya no hay un tabernáculo, sino que se pasa al templo, y ya los ángeles no están arrodillados, los querubines, sino que están como de pie. Y eso es muy extraño, ese detalle, porque ¿cómo es que Salomón mete mano en algo que había hecho Moshe? ¿Sí o no? En algo sagrado, y era lo más sagrado, porque si había algo sagrado era el lugar santísimo, y lo más sagrado del lugar santísimo era el arca, y lo más sagrado del arca era la tapa, el propiciatorio. ¿Y cómo es que él mete mano y la cambia y nadie le dice nada? O sea, yo no digo que esté mal, digo es que es muy curioso para mirar. Esto es catholic.net, ¿sí? Sí, yo quiero mostrarles cómo lo colocan ellos. Jerarquía suprema, oigan bien, querubines, serafines y tronos. Esto no es verdad, ¿no? O sea, eso es catolicismo. Jerarquía media, dominaciones, no sé dónde sacaron ese término, virtudes, potestades, ese les creo. Jerarquía inferior, principados, arcángeles y ángeles. Pero eso está ¿Sí? combinado con los demonios, ¿no? Sí, ahí tienen una mezcla de un versículo que da la jerarquía de los demonios. Daniel tiene toda la razón. Por ahí en Colosenses creo que dice, ¿no? Que los demonios son potestades, principados, no sé qué, maldad, huestes de maldad, gobernadores de las tinieblas, ¿sí? Va como en ese orden. Dice querubín, bueno, dice que el significado es querubín. Sí, dice, sin embargo, dice, podrían tener una forma indefinida. Esto yo lo saqué de una vaina judaica, ¿vale? Dice, podrían tener una forma indefinida, sin embargo, parece que algunos de ellos conservan una forma humana, como la que vemos, obviamente, en el Arca de la Alianza. Que lo que estaban ahí es tenían forma humana. O sea, de forma humana yo me refiero a extremidades y eso. Anéxenle las alas. Anéxenle las alas. Ahora yo les pregunto, el ser de fuego, ¿ese ser de fuego qué? Hay unos que dicen, creo que este comentario incluso, o yo no sé si es este o el de Rachi, dice que ese fuego también era un querubín. Porque según, creo que es Rachi que lo dice, según Rachi, o el que lo haya dicho, es que los seres espirituales, para estar juntos, tienen que compartir el mismo rango. Entonces, si estaban junto con los querubines, era también un querubín, según ese comentario, ¿vale? Porque son puntos que hay que mirar, porque no podemos leer, y Dios colocó un ser de fuego, pero ¿cómo? Y ese fuego es fuego como el de la tierra. Yo les pregunto, ¿el fuego de la tierra qué necesita para hacer fuego? Oxígeno, ¿sí o no? Que es lo que genera la combustión. Entonces ese fuego no es terrenal. ¿Sí se acuerdan ustedes que en el libro de Isaías, en el último capítulo, en el último versículo dice, y su fuego nunca se apagará? O sea, existen llamas que nunca se apagan. Entre eso, las de los seres que están hechos de fuego, por supuesto. Porque si entonces les cayó agua y se murió. Si no, no funciona de esa forma. ¿Cuál era la segunda pregunta? Ahí más o menos vimos lo del querubín. ¿Dónde está el huerto en este momento? Pensemos un momento entonces. Hay una teoría que dice, voy a nombrar las que me acuerdo. Una teoría dice que desapareció, fue llevado al cielo. Otra teoría dice que está oculto aquí en la tierra, invisible a nuestros ojos. Otra teoría dice que después de la expulsión de Adán, simplemente Dios quitó los límites y se expandió hasta toda la tierra. ¿Sí me hago entender? O sea, como si yo tuviera el jardín así, cuando es expulsado Adán, simplemente es quitado ese límite y se empieza a regar toda la fauna y toda la naturaleza por la tierra. Esa puede ser. Pero ¿qué opinan ustedes? Se dice que está en el cielo. Bueno, como les digo, por ahora no vamos a responder esa pregunta, sino hasta la próxima, pero esa es una. Entonces, hay unos que dicen, ¿quién más opina que podría estar en el cielo? ¿Quién podría opinar que de pronto está en este planeta pero oculto? ¿Sí? ¿Tú piensas eso? ¿Tú? ¿Y quién piensa que desapareció? Que literalmente es un lugar que se evaporó. ¿Listo? Si se hubiera evaporado, no dijo. Por lógica, puede funcionar esa. Porque es el árbol de la vida. Escuchemos. Porque si es el árbol de la vida y a raíz de eso
digamos que comienza a haber muerte, pues es porque desapareció, ¿no? No está, ¿no? Por lógica podría ser. Bueno, creo que puede haber desaparecido solamente el árbol, ¿no? Pues yo entiendo su punto. Y es tan válido como el mío, sí, es No, la- yo siento que sea esa, sino que por lógica. Sí, puede ser, sí, puede ser. Yo creo que ese lugar fue llevado a otra parte. Sí, yo creo. El huerto, no el Edén, el huerto. Solamente el huerto. Pero, ahí no estaban contenidos todos los animales. sí, claro, porque dice que Adán les colocó nombre ahí, allí. ¿Cómo existen los animales? ¿Cómo? ¿Cómo existen? No, y si estaban ahí contenidos, pues si se llevó todo, ¿no? Ah, o sea, con animales y los trajeron todos. No, Sí, O sea, entonces, lo único que expulsaron Tú, fue a o tú hablas solo Sí, del entonces árbol, tú hablas quedaríamos- solo del árbol. sí, bueno, también es parte de Entonces otra. quedaríamos en dónde está el arca. Está en otro cielo, se desapareció. ¿El arca cuál arca? El arca de la alianza. Ah, no, es que así está acá, en el Macabeo dice dónde De, está. de pronto sí el árbol, pero todo el huerto yo no creo. Pues, no, Suponiendo que el huerto haya quedado aquí en la tierra, sí, partiendo de ese punto, sí, ¿sí o no? quizás solo el árbol. Que eso será solo el árbol que fue llevado, Ujú. o sea, como no lo menciona, ¿no? Ahora me causa curiosidad la palabra que nos leyó allá Sofía, paraíso de Dios. Y los judíos ortodoxos hablan de un paraíso. Dice que ya están las almas de los Gan Eden. el Gan Eden, Jardín Eden. Y eso fue lo que dijo Jesús, ciertamente serás conmigo en el gran Edén. Que puede ser el mundo venidero, ¿no? Sí, también. Dice en el paraíso. Eso dice Yeshua al tipo. ¿Para qué? ¿Para qué? Lo que pasa es que el paraíso es una palabra muy griega. Sí, por eso me causa curiosidad que allá diga paraíso. Porque eso no. ¿Cómo dice la Biblia? En Apocalipsis. Ah, ya. ¿Para qué tú, si le iba a llevar, para qué ponía que lo vienes? Sí. Ese puede ser otro punto. Sí, todos esos puntos hay que tenerlos en cuenta. Sí, puso que lo viene de quien lo guardaba. Ujú. Por eso yo les digo que hay una teoría que dice que está aquí en la tierra, oculta en nuestros ojos, que esa es la que dice, opina Olga, o se inclina por esa, más bien, esa no es la opinión de Olga. Se inclina por esa opción. Sí. Incluso los católicos un tiempo lo buscaron, en esa época de las cruzadas y eso, buscando tantas cosas que nunca encontraron, buscando por ejemplo Santo Grial, la cruz, el manto de Turín, ¿cierto? Me causó curiosidad, yo les había contado ya que un tipo que yo tenía un gran respeto por él en el estudio de la Torá salió diciendo que el manto de Turín era verdad y que esa era la cara de Jesús, un man que se llama Joseph Levy, por ahí de Estados Unidos, es estudioso de la, bueno, era estudioso de la Torá, yo no sé un poquito, miren, ese cuento tan raro. Joseph Levy. Sí. Y ¿qué más buscaron los todo ese tipo de cosas? Buscaron también el jardín del Edén, pero obviamente no. Sí, incluso hay una teoría de ellos que, según ellos en un escrito decían que lo habían encontrado y con el tiempo se supo después que habían llegado a una isla llamada Kuwait. ¿Saben dónde queda Kuwait, cierto? Ahí debajito del Golfo Pérsico. Todos los días pasamos Sí. por ahí. Ah, pero es un lugar muy conocido. Y ellos decían que ese era el jardín del Edén. Que porque allá en ese lugar no había ríos de agua, sino ríos de petróleo. Sí, ellos le llaman esbrea. Sí, que todo eso estaba lleno de ríos de brea y que de muchísima naturaleza y de animales que nunca habían visto. Entonces ellos pensaron que habían llegado al huerto del Edén. Mentiras, era Kuwait. Sí, son unas cosas rarísimas, ¿no? ¿Alguien hasta ahí tiene alguna pregunta? Entonces miren, quiero ubicarlos nuevamente porque pues yo trato de no dar como tantos profundizar tanto en los temas teológicos, sino en el calendario y eso, ¿sí o no? Entonces, ¿en qué año estamos ahí? Porque ahí es un complique porque algunos dicen que el calendario, pues, perdón, el año 1 de Adán. ¿Sí? ¿Cuándo empezó a cumplir años Adán? Entonces unos dicen, no, cuando salió del huerto del Edén. Hace un año que dejé el huerto del Edén. Otros dicen que no, que apenas que él fue creado empezó a contar. Pues, a mí me Y contó un año y pudo haber pasado ahí hasta lo del huerto del Edén. Dime. Que Si como te cuenta. colocan a los no puedes cambiar el tiempo. Como mide tiempo. No estoy hablando tanto del calendario, sino del primer año de Adán. Ah, ok, antes de que Sí. pusiera el sol en la tierra. Ah, no. Es complicado, Te es lo complejo. dejo ahí. Sí. Cuando lo vea la pregunta. Entonces, miren cómo lo vamos a hacer para no quedarnos tanto, ¿sí? Es lo siguiente, vamos a determinar de qué edad murió Adán. Miremos un momento de qué edad murió Adán. Creo que murió de 955 años, creo. No tanto, menos que Matusalén. Sí, menos que Matusalén. Creo que vivió 5 años menos que Matusalén, me parece. ¿Es en el 564? 900. 600, 964. 600. Ah, no, ¿cuánto vivió Matusalén? 969. 967, ¿no? Sí, Matusalén. o sí, menos 969 digamos Matusalén. 969, entonces 962. 964.
¿900 qué? 930. Entonces, no era Estoy 100. totalmente errado. 930, de esta edad murió Adán. Si nos pusiéramos a hacer bien, que yo creo que después les traigo una hoja bien, cruzando todas las edades, vamos a encontrar unas cosas muy interesantes. Por ejemplo, que Enoc pudo haber nacido cuando todavía Adán estaba con vida. Eso es muy raro, porque no era mucha gente en el planeta Tierra, entonces se tuvieron que haber conocido. Y es muy extraño, pónganse ustedes en el papel de personajes como Enoc, Lamec, todos los antecesores a Noé, saber este es el primer hombre. Supremamente raro, ¿sí o no? Y entonces hay quien tenía excusa para no creer en Dios. Si él decía que era el primero, él decía yo fui creado por Dios. Sí, supremamente raro. Entonces algunos dicen que la degradación de la humanidad empezó con la muerte de Adán. Cuando se murió el primer hombre, los seres humanos dijeron, si eso fue lo que creó Dios, seres que se mueren, entonces Dios no existe. Sí, ¿me hago entender? Más o menos. ¿En qué año es el diluvio? 1656. Sí, ¿Cuál es el? sí, 1656. Sí. Es decir, que lo que vamos a ver ahora va a abarcar de este espacio a este espacio, desde la creación de Adán hasta el año 1656, que es el diluvio. ¿Mm? ¿Sí me hago entender? Miren a Adán donde se muere, en el 930. ¿Sí? Sí, o sea, lo que yo les quiero mostrar acá es que el calendario obviamente inicia con los años que tiene Adán, porque él es el primer ser. Lógicamente. ¿Me hago entender esa parte? Sí. Ahora, pues sí podían su lógica porque pues, si él lo pusieron sobre 930 años puestos sobre la tierra, pero físicamente pudo haber tenido 980, 960, 945. ¿Edad corporal? Sí. Sí, también. O sea, pudo haber aparentado menos, es lo que usted dice. No más. Por lógica. Porque Él dice yo tengo 930 años de estar aquí en la tierra, ¿sí? ¿No? Ajá. Pero físicamente no lo colocaba 0 años, lo colocaba. sí, él fue colocado con una apariencia. Sí. O sea que por lo tanto tenía Lo más. más seguro es que tuvo hay un ticún y esa nada que muere yeso. 33. Correcto. O sea que él fue colocado según eso, según esa teoría, 33. Sí. O sea, hay muchas, ¿no? Unos dicen que 21, otros dicen que 12, otros dicen que 15. O 33, 3 más 3 le da 6. El día que fue creado el hombre, algo así. Sí. Entonces, ¿me han entendido eso hasta ahí, lo del calendario? ¿Sí? ¿Cómo va? Obviamente desde Adán, y va a llegar hasta el año 1656. Fechas que nos debemos aprender es esta, 1656. Entre las muchas que hay, esta es una importantísima porque esto sí que marca un cambio en la humanidad, el diluvio. Un montón de ADNs, digámoslo así, anteriores al diluvio se perdieron. Solamente quedó una línea, que fue la de ¿quién? La de Noé, por supuesto. Y además de eso, aprendernos otra fecha que está por acá, 1948, no del calendario católico, porque entonces dirían, ay, eso fue hace 70 años, ¿no? ¿Sí? ¿Es el nacimiento de quién? De Abraham. Nacimiento de Abraham, ¿sí? Esas dos fechas yo creo que podrían ser buenas, sabernoslas para la otra semana, para poder ver este espacio de tiempo acá, que no es fácil, como les digo, de ese espacio de tiempo no hay mucho de dónde coger, solamente hay... ¿Cuál en qué sentido? Pues, O sea, no hay mucha información en la Torá acerca de ese espacio de tiempo. A mí me sale muchas preguntas, pues yo siempre que me busco ahí, pues no sé, me imagino 2, 3, 5 personas. Sí, y no era tan Me así. imagino que deben ser miles de personas. Sí, miles. Y no todas mías, que no todas creían en Yudhiva. Sí, obvio. Por eso los destruyeron a todos, ¿no? ¿Alguien hasta ahí tiene alguna duda o pregunta? Conseguido. Entonces, miren, ¿encontramos algo más de eso que estábamos viendo? ¿No? Bueno. Dudas o preguntas, ¿no? A veces nosotros no podemos relacionar cuando dice, por ejemplo, un ser en forma de espada, porque inmediatamente nosotros nos imaginamos todos los seres en forma humana o con características humanas, ojos, boca, ¿sí o no? Y no necesariamente, porque ya hemos visto que hay seres que tienen 4 caras y aunque una cara es humana, dice que las 4 caras hablaban. ¿Se acuerdan de eso? En la Merkabá, en el libro de Ezequiel, dice que las 4 caras hablaban grandes cosas, incluyendo en la cara de águila. ¿Alguien se puede imaginar un águila hablando en forma humana? Y no es un águila así, ¿no? Como el águila normal, no, tiene una cara completa de lo de Ezequiel.
Entonces, hasta ahí queda alguna pregunta. Sería bueno también como que miráramos que Dios no solamente tiene seres con alas y con forma humana, porque eso es muy católico. Hasta cristianos, los cristianos consideran, por ejemplo, que los niños que se mueren, ¿en qué se convierten? En ángeles. Ya él es un angelito de Dios, dicen. Y pues obviamente no es así. Así dicen, ¿cierto? Así dicen. No, no es así. ¿Qué dicen los teólogos? Los católicos. Los cristianos también. Bueno, ¿cómo eran los ángeles allá? La categoría de los ángeles allá. En el cristianismo, digo. O sea, ¿qué se sabe de los ángeles en el cristianismo? No, eso se asume que son con alas. Son con alas. Y se les dan órdenes. Los gnósticos, perjuro que en los textos de Dios han salido plumas de verdad. Sí. Sí, plumas. Sí, con formas humanas. En la creencia esta que Dime. en la creencia esta que está de moda de que va a adorar a los ángeles, por ejemplo, si no sé, te encuentras una pluma es porque se están comunicando contigo o algo así. ¿Alguna de ellos, se han visto esos que caen a veces? Yo no sé eso qué es, como una cosa así, como de pelo. ¿Han visto que son unas bolitas de pelo? ¿Cierto que sí? ¿Cómo se llama eso? Brujitas le dicen, ¿no? Tengo que ir a la Plaza Nariño para que de conmigo. como si fueran estampitas así. Sí, y dicen que eso es que un ángel se está comunicando con uno, pues obviamente no es real, pero la gente se pega a ese tipo de cosas. Bueno, ¿hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? ¿Duda? ¿Cuestión? ¿No? Entonces miren, si quieren vayan leyendo en su casa, ¿sí o no? Vayan adelantando la lectura del capítulo 4, 5, 6, 7 de Génesis. 4, 5, 6 y 7. Solamente he leído porque como no lo estamos tratando de interpretar todo, sino solamente ubicarnos en el espacio y en el tiempo, porque si no pues nos demoraríamos años viendo todo eso, muchísima información. Solamente léanlo así, de corrido, información. Listo.